Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Historias de miedo a partir de este momento. Ustedes pueden compartirlas, que si pueden repetir las líneas, claro que sí, 601-288-4218, 601-288-4218, 601-287-9731. Muy bien, voy a la línea telefónica. Por este lado, la Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Señor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Me alegra mucho, señor. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Pues mira, Dani, ahorita soy Jack Sparrow. Jack Sparrow, muy bien. Hace unos años también trabajé en el gremio del taxi. Sí. Y entonces, bueno, resulta ese día era un sábado y resulta que era como mediodía y yo, pues, mi zona de trabajo era el centro. Hay muchos taxistas que pues se da la vueltica ahí en el Santa Fe, que las niñas y eso. Ok. Entonces, en la esquina que eso era como que la en la 15 con 24 se armó un problema. Yo traía las puertas abiertas y se me sube un extranjero Sí. herido, una herida en el cuello grandísima. Hijo de madre. Y él me dice, no, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Yo en el momento no me doy de cuenta y le digo, no, yo no quiero problemas, no quiero problemas. Cuando miro, hermano, ahí es donde me doy de cuenta que tiene la mano en el cuello y le veo esa. Bueno, yo salgo a auxiliarlo, la policía se da cuenta y bueno, llego a la clínica, a la Meredy y lo dejo, pero ya volteo a mirar. Antes de eso, pues se comunica a alguien para decirle para dónde lo llevan. Él me da el celular porque no sabía cómo decirlo. Y bueno, yo llego a la clínica, en el momento se me olvida. Yo lo dejo y ya había tenido eso de que uno deja a las personas en el hospital y le retienen unos registros por si llega a pasar algo, lo llaman a uno. Y pues yo arranqué, yo lo dejé, yo arranqué cuando veo el celular, hermano. Bueno, pues ese día pues el carro lleno de sangre y todo eso, nadie volvió a llamar del celular ni nada. Pero hermanos, desde ahí yo comencé con cosas en el carro y la gente me decía, señor, yo no lo pagaba porque yo pensé que venía ocupado. La historia es que en una vez el carro paró para unas personas, dos señores ya de edad, grandes, y el carro se me apaga. Se pone frío el carro. Y no me prende. Y en ese momento llega la policía y nos pide un registro a todos. Los manes iban armados. Hermano, la policía se los lleva. Bueno, yo les explico que yo estoy trabajando, a mí me dejan y me subo al carro y le doy de una vez y el carro me prende. Cosas así. Usted, amigo, ¿usted cree que ese hombre que usted dejó allá en el hospital, que se subió herido a su vehículo, cree usted que ese Pues, hombre con el paso de los minutos, la verdad, falleció y ese espíritu pudo haber quedado como, digamos, en su carro o su carro quedar como maldito, digámoslo así? no, yo no lo veo como tanto maldito, Dani. Mire que yo en ese momento estaba en una situación como difícil. Ok. ¿Sí?
económicamente, sentimentalmente, todo. Mano, después de eso a mí, yo no sé, o sea, el trabajo comenzó como a O es que, surgir, o sea, más bien ¿sí de me pronto entiendes? se convirtió en un angelito para usted ese hombre. Como un agradecimiento. O sea que podríamos pensar que el hombre falleció y en agradecimiento de usted sacarlo ahí, tratar de ayudarlo, pudo él convertirse en un angelito para usted. Pues yo lo veo así. ¿Usted le pide a él hoy en día, le agradece, le reza algo con Pues él? tanto como a él no, pero sí siempre he tenido como a mis familiares, así como a, no soy como en una iglesia ni nada de eso, sino como mi punto espiritual es más como ir a visitar a mis familiares, pedirles, orar por ellos, así. Pues mire esa historia y un abrazo a todo el gremio del transporte, que muchos pasan por esa situación, ¿no? De transportar una persona herida que pierde de pronto la vida en el trayecto o de pronto pierde la vida ya estando en el hospital, pero ¿por qué no pensar que esa persona, esa almita queda agradecida con esa persona que intentó ayudarla y se puede llegar a convertir en un ángel, ¿no? Como otras personas creen que cuando un carro, un camión, un transporte, llamémoslo así, tiene un accidente, queda de pronto el carro como maldito, porque de pronto chocaron a alguien, atropellaron a alguien y mucha gente cree que ese espíritu queda ahí atormentando ese vehículo, ¿no? Por eso mucha gente se entera de carros que han sido chocados, que han sido accidentados y dicen, no, mejor yo no compro ese carro. No solo por el hecho que vaya a salir defectuoso, sino por el hecho paranormal, ¿no? Señorita J, buenas noches, bienvenida. Ya puede encender su micrófono y compartir su historia. Buenas noches, mira, me llamo Joana. Bueno, quiero comentar la historia. Mi papá muere en el 2008 por el ejército, falso positivo, ¿cierto? Él siempre conmigo tuvo como una conexión muy fuerte, siempre me sobreprotegió un montón. Y resulta que ya después de muchos años, siempre pensamos que era un guerrillero, porque en las noticias y bueno, eso fue un revolú. Nos dimos cuenta que eran mentiras y ya él empieza a manifestarse en sueños de cosas que no le gustan, mostrando como cosas que van a pasar, pero yo pues muy incrédula, la verdad muy incrédula. Un día el niño se me enferma y yo voy a una cita médica, llego a la casa donde una señora que me lo cuidaba antes. Cabe resaltar que hace pues, meses antes no volví a donde ella porque me había mudado. Estábamos en la sala, todo muy bien, y llega una chica que se había mudado cerca de la casa de la señora. Y la chica tenía pues como mi edad, más o menos 29 años, 28, muy linda, pero era muy volada, o sea, estaba como loca. Ella brincaba, ella saltaba, ella hacía comentarios súper incoherentes. Entonces la señora que me cuidaba al niño antes, ella me decía, ella es así, no le pares bolas, pues ella está loca. La chica tenía muchas cicatrices en el cuerpo, demasiadas. Y ella decía que se había intentado matar muchísimas veces. O sea, en los brazos, en la cabeza, no sé, como queloides. Se llaman las cicatrices, Sí. que son muy gruesas. Llega un punto en que todos se van y me dejan sola con ella. Y yo con el niño en brazos.
Y ella me dice, ¿te puedo decir algo? Y yo le dije, yo le asenté con la cabeza porque en ese punto yo no era ni capaz de hablar. ¿Por qué? No sé, pero yo no me salían palabras. Entonces me dice, ¿tú sientes esto? Entonces me pasa la mano por el brazo y como cuando uno se pasa el globo por el cabello que separan los pelitos. Así se sentía, ella no me tocó en ningún momento, pero mi brazo se sentía, o sea, se me erizó la piel. Y ella no me tocó en ningún momento. Y me dijo, soy tu niña María José. Y yo le dije, ahí hablé, yo no tengo niñas. Me dijo, tú sabes de qué hablas, de qué hablo. Yo tuve un aborto, pero yo no sabía qué era, si era una niña, si era un niño, yo lo aborté. Y luego me dice, tú perdiste a alguien que querías y amabas un montón. Yo le asenté. Dani, en ese momento, perdón, es que me pongo muy nerviosa porque fue algo increíble y yo cuento y la gente es como que ahí estás loca, pero es increíble. Y ella me dice, negrita, ¿por qué lloras tanto? Así me decía mi papá y ella no tenía cómo saber que así me decía mi papá. O sea, y ella empezó a hablarme como si fuera él y a decirme ciertas situaciones que estaba viviendo en ese momento sin que ella lo supiera. O sea, yo estaba en shock, yo estaba quieta. Ella me decía, no me pidas tanto, o sea, como si fuera él. Me decía, negrita, no me pidas tanto y deja de llorar. Por favor, déjame descansar. Porque yo todo el tiempo era papi esto, papi aquello, pero, o sea, en mis oraciones, papi, 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 todo el tiempo. Ella me decía, déjame de pedir, déjame descansar, déjame ir. Yo estoy bien, tu mamá está bien, pégate de tu mamá, o sea, tú eres lo... Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando se despide, ella me da un abrazo gigante y sale y se va. Vuelve y me dice, ya sé qué necesitas. Yo estaba helada, yo estaba en shock. Ella vuelve, me da una cobija y me dice, esto es lo que tú necesitas en este momento porque tienes frío. Dani, yo nunca más volví a saber de esa mujer desde ese día. Yo le preguntaba a la señora que me cuidaba al niño, ¿quién es? Me dijo, no, es una vecina, se mudó hace como 2 meses, pero es loquita, ya está loquita, ya está loquita. A los meses volví, no supimos más de ella. O sea, se fue de esa casa y nunca más supimos más de ella. Pero lo que me dijo, o sea, para mí eran cosas súper puntuales porque nadie más lo sabía. Y él siempre se ha manifestado en sueños, o sea, te digo, esta persona no te conviene y a los días pasa algo con esa persona súper, súper grave. Bueno, muy bien. Continuamos con historias. Ya ahorita voy a ir a las líneas, pero por ahora saludo a Andrés Villada. Señor Andrés, buenas noches, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Qué le pasó a usted? Mi historia es de hace un tiempo, un posible duende, pues creo yo. Hace un tiempo trabajé como conductor en el llano, en un lugar que se llama Campos Rubiales. Eso es cerca de Puerto Gaitán, Meta. Sí. Resulta que yo siempre he escuchado que el llano siempre, que es como muy paranormal y he escuchado muchas historias de allá. Yo estaba trabajando allá, entonces ese lugar es muy grande, muy, muy grande. Incluso cuando uno llega allá le dicen es que bienvenido a Marte. Pues no sé si es por asustarlo a uno, no sé, pero es una cosa diferente. Resulta que yo llegué en la tarde y tenía que ir hasta un campamento que quedaba más o menos a 2 horas de la entrada de Campos Rubiales. Sí. Entonces yo llegué hasta una parte donde había como
como tres caminos, como una Y que conoce uno normalmente. Entonces yo tomé el camino que debía tomar. Llevaba más o menos unos 10 minutos de camino y yo empiezo como a desconocer el lugar donde iba. Yo iba en una camioneta, pero iba solo en la camioneta. Yo trabajaba como conductor en ese momento. Cuando yo empecé a desconocer el lugar, porque yo sabía que yo tenía que llegar como a un puente, a una quebradita y listo. Resulta que pues me dio miedo porque no conocí y me devolví. Yo dije, ¿será que me equivoqué? Bueno, llegué otra vez hasta la y me di cuenta que yo venía por el lugar por donde debía ir. Entonces, bueno, no sé, me bajé del carro, me estiré, como que volví y miré bien y volví, tomé el camino. El mismo por donde había salido, que era el correcto. Más o menos otra vez 5 minutos y me pasó lo mismo. Otra vez desconocí totalmente el camino y la verdad, pues yo no he sido miedoso, pero sí me llené de miedo porque pues yo iba para un lugar, pero en ese momento no conocía nada. Sí. Entonces volví, me devolví y volví, llegué al mismo lugar por donde me había metido, pues o sea, era una cosa loquísima y yo estaba solo, ya eran como las 11 de la noche, yo no podía llamar a nadie por allá. Entonces ya la tercera vez que iba a volver a tomar el camino de a partir de la Y donde había llegado, pues no sé, yo ya tomé como que como coraje, como rabia me dio, no sé, y yo dije, no, yo no me voy a dejar asustar y no sé lo que sea, pero voy a llegar. Y por acá es, y por acá voy a llegar. Y volví, tomé el camino la tercera vez, el mismo que había tomado las 2 veces antes. Y a los 5 minutos estaba pasando por el puentecito donde debía de pasar. La Pues verdad, la verdad no sé qué fue lo que pasó, no vi nada, pues no digo que vi un duende, por eso digo posible duende, no sé. No vi nada, pero sí sé que me perdí 3 veces y 3 veces fue por el mismo lugar. Buenas noches, señorita, bienvenida al cartel paranormal de la Mega. ¿Y qué le sucedió a usted? muchísimas gracias. Bueno, te cuento, Dani. Yo tenía tipo 10, 11 años. A mí me fascinaba mucho este tema, el tema del terror, el tema de lo paranormal. Yo escuchaba el cartel, eh, sí, a los 11 años. Y me sucedió algo de que yo veía películas a la 1, 2, 3 de la mañana con audífonos, películas de terror, ya que me fascinaba el tema, ¿no? ¿Sí me Sí. estás escuchando bien? Sí. Sí, adelante, perfecto. Bueno, resulta y sucede que a mí me molestaban mucho en mi casa. Yo soy del Meta. Me asustaban, me botaban cosas. Cuando yo, por ejemplo, estaba sola, una vez me ocurrió de que me botaron eh, eso que le dan en el grado a mis hermanos, me lo botaron. Yo estaba completamente sola. Yo tenía como 13 años en ese entonces. Y así transcurría, me asustaban, yo amanecía arruñada. Yo lo relacionaba mucho porque yo dormía con pues mis peluches, mis Barbies. Entonces yo decía, no, de pronto me arruñé, de pronto sí, lo normal, lo lógico. Y resulta y sucede que una vez eh, tuve un sueño bastante duro, yo sentía que me quemaba, que me prendían fuego y me quemaba. Eso eran
tipo 3:20 de la mañana, me acuerdo mucho, y yo de los gritos desperté a mis papás. Mi mamá se levantó, me tocó y yo estaba hirviendo, sudada, mejor dicho, lavada en sudor y tenía una temperatura de 40 grados. Ya con esta situación, yo ya no pude más, ya no me podía quedar sola, yo resultaba con moretones, bueno, sí, yo asistía mucho a la iglesia, yo asistía a grupos juveniles y demás. Cuando ya fue tan grave la situación de que yo ya mantenía temblando, yo ya no daba más, en ese lugar, porque pues ahorita me encuentro en otra ciudad, en ese lugar hay una persona que es vidente. Se dice que pues él es vidente, él es de la iglesia católica y demás. Lo llevaron a la casa y me hicieron un tipo de liberación, o eso fue lo que me dijeron a mí. No te sabría decir si fue eso o no fue eso. La cuestión era de que a mí me dijeron en ese entonces de que yo tenía al pie mío se podría decir que un espíritu, no sé cómo llamarlo, una entidad muy oscura que se estaba alimentando de mí y prácticamente me quería hacer daño. Y ella estaba en la casa, porque yo por fuera pues nunca sentí nada, solo era en la casa. Entonces, así transcurrió el tiempo. Cuando me hicieron esa liberación, me prohibieron, por ejemplo, pues escuchar estos canales, me prohibieron ver películas de terror, que porque la persona me dijo que yo había quedado anclada a una película. Entonces, y de ahí... Como si estas cosas abrieran unos portales, ¿no? Sí, y pues por lo general yo en mi cuarto tenía un espejo al frente de mi cama, ¿sí? Sí. Cuestión de que a raíz de eso ya no volví a tener espejos al pie de mi cama, ni al frente, ni nada por el estilo, y tengo uno y lo tapo. Me da mucho terror y mucho pánico después de todo lo que me pasó. Pero venga, las personas que la asesoraron y estuvieron en su liberación y todo, puntualmente le dijeron algo de los espejos, que por eso usted empezó a taparlos y todo, le dijeron algo que recuerde sobre los espejos. Sí, inclusive fue una sola persona la que me hizo la liberación, pues fue un señor que es vidente, quien pues tiene el don de la visión. Él me dijo que a raíz de ese espejo era el portal por el cual la entidad se pasaba, ¿sí me entiendes? O sea, no te sabría explicar mucho eso porque pues no sé muy bien de eso, pero que sí era como el portal. Un portal dimensional. Sí, para esa entidad. Sí. Entonces, a raíz de eso, yo sí duré mucho tiempo, duré por ahí ponle unos 3 años tapando los espejos así, inclusive cuando iba al baño en las madrugadas, procuraba agacharme para bajar por debajo del espejo. No, o sea, te lo juro que fue un terror inmenso. Entonces me hicieron esa liberación, me dijeron que pues prohibido las películas de terror, prohibido pues programas, todo lo que tenía que ser relacionado con estos temas. Duré así, después de eso no te imaginas la calma que sentí, tanto en mi casa, yo ya no veía sombras, ya no tenía miedo de estarme sola, porque ni siquiera, te lo juro Dani, ni siquiera me podía bañar sola porque era el terror de que me pasara algo, ¿sí? Entonces, ya después de eso que me hicieron, bueno, me hicieron otras oraciones y demás, pues eso ya no te lo puedo comentar porque pues me acuerdo mucho que él me dijo que no podía hablar sobre eso. Ok.
Y después de esas oraciones ya limpió la casa, limpió a mi mamá porque pues nosotros habíamos tenido un conflicto con una vecina que era bruja y ella tenía su altar, bueno, toda esa vaina y pues mi mamá tuvo un problema con ella, le pegó, entonces a raíz de todo eso fue que se descendió todo eso en mi vida, ¿sí? Entonces se hizo una liberación también en la casa, se hizo una limpia y te lo juro, Dani, después de eso todo ha sido tan tranquilo que pues ya obviamente muchos años después volví como tal a ver películas de terror porque yo así siempre pues he escuchado. Esa pregunta la tenía, claro. Usted, después de cierto tiempo, como que le dijeron, bueno, no, ya puede volver a oír este tipo de historias, consumir películas, o usted se atrevió a hacerlo sin consultar de Eh, pronto a ese guía que tuvo. no, Dani, yo nunca consulté a nadie y ¿Y la no le da verdad me miedo? atreví. Sí me da un poco, no te niego, sí me da un poco de miedo, pero entonces, pues yo soy una persona que no me cohíbo de nada, ¿sí me entiendes? O sea, yo digo lo que tiene que ser, ¿sí? Y si me vuelve a pasar, pues ya de pronto tengo un guía que de pronto, pues, ¿sí me entiendes? De pronto tenga ahí, ¿sí? Pero entonces, la primer película que vi después de todo esto, que fue hace poco, fue El exorcismo del Papa. Sí, creo que es así, creo que Sí, se sí, sí, llama sí, la... sí. Durísimo. Después de eso me tocó dormir acompañada porque, pues, por el miedo y todo eso, pero de ahí para acá he venido viendo películas así y mira que hasta el son de hoy no me ha sucedido nada. Sí, buenas noches, ¿qué más, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, amigo, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted? Pues hombre, yo tengo una historia, pues no sé si sea paranormal, pero me parece muy loca, muy extraña, pues. ¿Qué pasó? Bueno, mira, así resumiendo, a mí me gusta mucho el rock, entre mucha música, y resulta que por allá cuando tenía por ahí 12 años, yo coleccionaba canicas, ¿sí? Las famosas piquis. Sí, las canicas, y yo Sí, tenía una caja de esas de galletas llena de esas canicas. En una de esas cajas de galletas tenía las pequeñitas y en otras las bolositas que eran las grandes. ¿Sí? sí. Y resulta que yo una tarde, yo estaba ahí, toda mi familia se fue para la ciudad de origen que es de Pereira y yo me quedé solo. Entonces me puse a escuchar música ahí y me puse a escuchar a Iron Maiden, una banda que me gusta mucho. Y hay una canción que se llama Run to the Hills, ¿sí? Yo ya la empecé a escuchar normal. Y en una parte de esa canción, cuando Bruce Dickinson empieza a hacer un grito ahí, una de esas bolas, la preferida mía, que estaban en mi cuarto, que estaba pasando el patio, yo estaba en la sala, yo estaba ahí sentado y yo veo que esa bola, esa bolita se viene y se me hace al frente y para, ¿sí me entiendes? Sí. En el momento en que estaba el grito de Bruce Dickinson, en esa canción Run to the Hills. Entonces yo no me asusté, el perro que teníamos ahí, que era un Cocker Spanish, el perro empezó como todo nervioso y bueno, yo cogí la bolita, yo estaba solo, nadie la pudo haber cogido, me la pudo haber tirado. Llegué y la cogí y la cosa esa de galletas estaba destapada. Yo dije, bueno, de pronto porque yo era muy pequeño no le paré muchas bolas y bueno, eso se quedó así. Y hace un mes, yo ese tema no lo escucho porque es muy trillado y entonces realmente no lo escucho. Pero hace un mes estaba con unos amigos
y estábamos escuchando Amazing, tomando unos aguardienticos, y yo dije, voy a poner otra vez Run to the Hell, cosa que nunca la escucho. Me gusta, pero ya me cansa porque muy trillada. Y hombre, y estábamos ahí tomando aguardiente, y esto empezó a sonar la canción, y otra vez en el momento en que que suena, hace ese grito, se empezaron a mover las copas de la mesa, ¿sí? Y estábamos escuchando música suave, o sea, si fuera muy duro, pues uno dice, pues por la vibración, pero se movieron las copas y todos nos quedamos mirando. Entonces me parece muy curioso que en la misma canción, en la misma parte, pase algo así. No sabría qué pensar en ese momento. Buenas noches, Daniel. ¿Sí me escucha? Si lo oigo allá con un poco de bulla, no sé dónde está, si se puede hacer un lugar más silencioso, le agradezco. Pero voy a reventar. Vamos a ver. Está ahí está como con la familia o algo ahí. Sí, señor. Porfa, si se puede hacer Ahora, en silencio, le agradezco. Ahora sí me escucha. Sí, yo lo oigo, ojalá no se oiga tanta bulla de ambiente. Adelante. Bueno, hermano, escúchame una historia que me pasó que es algo increíble. ¿Sí me escuchaba bien? Perfecto, adelante. Daniel Tres Palacios, te escucho como de 2014. De verdad te felicito por un extraordinario, pues, canal o programa o excelente trabajo que tú tienes. Muchas gracias. Escuchaba como por allá desde el 2014. Muchas Ahora gracias. que estás ahí con Paul Urrego, pues lo felicito de verdad, pues por su maravillosa integración y, ¿cómo decirlo? Pues una vaina tan nítida y no le vendes pues mentiras a nosotros, las personas que creemos en la vaina paranormal. Te voy a contar una historia que me pasó, que estaba yo en mi casa, ¿ves? Y tenía yo una pareja, que esa pareja pues tomaba licor. Era una persona que empezamos en la relación y uno te sabe que uno pensando en la relación, pues perdona cualquier cosa. Y esa persona tomaba mucho licor, andaba en las calles, esto y aquello. Y pues esa noche en particular, que esa persona llega al hogar como tal, estábamos pues yo esperándola y había como una tempestad o una maleza o una vaina como que si fuera a llover o... Lo cierto es que los árboles y el techo se movía de lado a lado, ¿verdad? Y llega esa persona en estado de embriaguez, muy tomado, de caso a tal que no se podía meter al hogar como tal. No se podía meter. Entonces, teníamos un perro, ¿verdad? Que estaba fuera de nuestro hogar y el perro, pues, optó como una vaina paranormal a meterlo. O sea, era un perro, como decir, no sé si tú lo conoces, un San Bernardo. Sí, claro. Bueno, ese perro optó por agarrar a una persona
de 200, 150 o 180 kilogramos para meterlo hacia el hogar por lo pesado que estaba. O sea, estamos hablando de una persona gorda, una persona robusta, pesada. Y la ingresó. O sea, yo escucho la bulla, la tempestad y la vaina. Y yo pues me da como curiosidad. Salgo y el perro chillaba como que intentaba ingresarla, haciéndola con los dientes, intentando. Yo ayudo al perro, pero el perro al mismo tiempo me ayudaba a ingresarla al hogar. Cuando terminamos de ingresarla, ahí mismo en la sala, porque se quedó ahí mismo en la sala, la tempestad y todo se escuchó en el patio, como que un aire, una vaina que el perro salió corriendo para el cuarto. Que dije yo, esto no es algo normal, esto es algo sobrenatural que no se puede explicar. Esa es mi historia. De verdad, muchas gracias, Daniel, y que Dios me lo bendiga. A usted, amigo, y un abrazo a su familia. Gracias por compartir su historia y bueno, y por las palabras hacia el cartel de la Mega. Y la otra es muy cortica, en un sitio donde yo trabajo aquí en Cali como fotógrafo, no puedo decir ni siquiera qué sitio es. Pues es un sitio antiguo, uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Sí. En ese lugar, pues hay una casona. Ese lugar, pues siempre han dicho los empleados que son los que más mantienen tiempo allá, porque yo solo voy unas horitas, unos días a la semana. Dicen que hay gente que asustan, que se aparecen, no sé, espantos, un señor, un niño, una mujer. Y bueno, siempre lo han dicho así. Alguna vez yo planteé que me dejaran hacer una investigación. Me dijeron, bueno, ni siquiera me dijeron, pero después me enteré que no les interesa eso. Entonces, pues no se pudo hacer. Pero hace muy poquito, ponerle hace un mes más o menos, llegó una persona a trabajar nueva ahí a ese restaurante. Bueno, ya dije que era, pero bueno. Llegó a ese lugar y esta persona tiene habilidades para canalizar, para sentir y ver pues seres desencarnados o muertos o como le quieran decir. Y resulta que esta señora nada más llegando, porque ya le contó a los jefes de ella y después me contó a mí, dice que una señora mona le puso la mano en la espalda y la tocó y le dijo que le ayudara, que por fin había llegado y que por fin sentía a alguien con quien podía hablar y que por favor le ayudara, que ella quería descansar ya y que la forma de ayudarle era haciéndole una misa. Entonces esta persona, pues dentro de su experiencia toda la vida, le dijo, bueno, listo, se te manda a hacer la misa y demás. Y ella le dijo, pero es que yo la misa la necesito aquí en este lugar, con los empleados del lugar, porque da a entender la señora que tiene la habilidad que si no la hacen, pues ella va a molestar mucho en el sitio y va a causar peleas y demás. Entonces, pues hasta ahora lo curioso es que ha sido súper difícil
conseguir un cura que vaya hasta ese sitio a hacer la misa. Y esta señora dice que ella la puede ver, que transita desde ese edificio a otros que hay enfrente, porque como digo, es un barrio muy antiguo y es la única a la que el espíritu pues dice que puede ayudar. Entonces eso me pareció muy curioso y pues trataré de entrevistar a la señora. Ya le pregunté si lo puede hacer y si algo, pues algún día les traigo esa información. Bueno, puedo decir que desde pequeña he tenido el llamado a la temática. De hecho, pues ha sido un tema que me ha puesto a reflexionar últimamente en pensar varios ángulos. ¿Sabes? Uno tiene cierta sensibilidad o habilidad o como se le quiera decir, ¿no? De acuerdo a la creencia, o si hay situaciones que los llevan a uno a desarrollarlas, ¿no? Lo digo porque, bueno, yo soy como de ese tipo de casos de niños que quiere una bruja raptar, ¿no? Pasa en un viaje de mis papás en Tierra Caliente, yo pues casi recién nacido, y estaban en una finca en compañía de unos tíos, y resulta que me cuenta mi papá inicialmente, una noche pues como algo ruidosa, ajetreada. La habitación quedaba cerca como un parqueadero, entonces ellos empiezan a escuchar como un aleteo, una cosa fuertísima, fuerte. De momento a otro se empiezan a escuchar golpes sobre los autos, ¿sí? Golpes duros, ¡pam, pam, pam! Y bueno, mi mamá, ella desde muy pequeña ha sido muy devota, muy cristiana, muy respetuosa de todo este tema. Y pues era un suceso que no había vivido y pues que la tenía como muy alarmada. Entonces, bueno, empezaron a escuchar otra vez los aleteos, pero sobre la edificación y todo el tema. Y pues viene este tipo de creencias sobre que pues los niños bautizados, que no son bautizados, pues son como presa fácil para este tipo de entidades, ¿no? Y efectivamente, bueno, lo que ellos deciden hacer es más como iniciado por mi papá, porque pues están con creencias hacia Dios y demás, pero presiento y he calculado que y se ha sumergido de pronto en otras cosas, no sé, bueno. Entonces hace este tipo de cosas de la cruz bajo la cuna, con tijeras y no sé qué. Y el típico caso de llegar y maldecir como tal a la entidad y decirle bruja, 3 por cuantas, no sé qué, usted mañana llegará a pedir sal, no sé qué, que bueno, en fin. Y bueno, pues pasa la noche y efectivamente llega una señora que jamás en la vida se había visto en la zona, una señora pues muy peculiar, algo anciana y todo el tema, y llega golpeando, abre mi papá. Obviamente pues yo no tenía en mente ya ese tema de lo que él había retado a hacer, ¿no? Y cuando llega la señora y le dice, ay señor, discúlpeme, tiene un poco de sal que me regale. Mi papá quedó, mejor dicho, blanco. La madre y te vas, ya, no es más, ¿sí? Eso, digamos que inicialmente. Es que lo oigo un poco regular, pero ahí trate de entender esta parte de la historia relacionada a una bruja, ¿no? Y vuelve el tema de la bruja, que es interesante, y como él cierra el tema de creer que si uno le dice a una bruja o lo que cree que es una bruja, pase por sal mañana, llega la persona, ¿no? Esa historia es buenísima. Gracias por compartir, ahí se lo vi un poquito regular, traté de entender y ojalá hayan entendido ustedes, y no, por eso les hago este resumen.
que la familia tuvo ese aleteo ahí cerca donde estaban pasando la noche, cerca de un parqueadero y todo. Muchos creen en insultar a las brujas, otros en decirle pase por sal, y mucha gente dice, mire, uno les dice pase por sal, y al otro día llega alguien, una mujer de la nada, una viejita, y golpea, ¿usted me regala sal? Y dicen, esa es la bruja. Listo. Sí, Ahora sí. que la novia le escribe ahorita más tarde, hágale. No. No la invoque, no la invoque. Uy, no, no diga eso. Eso sí es paranormal, que hasta ahora le escribe a su serie paranormal. Adelante con su historia, viejo John. Bueno, eso me pasó una vez que estaba escuchando el cartel de la Mega. Esto fue hace más o menos como 14 años. Lo escucho hace rato. Estaba normal en mi cuarto y pues estaba cuidando una empresa, ¿no? Una empresa de ollas, y pues estaba normal en mi cuarto escuchando el cartel. Como a las 9 de la noche, pues me llamó una tía, me dijo, mijo, venga y cena y para que vuelva a traer y cuide la fábrica. Me fui yo, cené, llegué otra vez a la empresa, cerré, eché el pasador, normal, subí. Y cuando entré al apartamento, sentí que en la terraza pues habían abierto las llaves de la alberca. Y pues como así enseguida había otra terraza pegada y había unos niños, yo pensé que pronto los niños se han metido y me han abierto las llaves. Yo dije, no, voy a subir, voy a cerrar la llave porque toda la noche esa llave abierta llega recibo caro. Subí, miré la llave, la alberca vacía, la llave cerrada. Me bajé otra vez, iba otra vez, cerré la puerta de la terraza, me bajé, iba otra vez, llegué al cuarto, me acosté y otra vez la llave abierta. Y ya comenzaron a jugar con unas ollas grandes que teníamos arriba como para echar la ropa y eso. Sí. Unos niños, y se reían y comenzaban y golpean esas ollas y golpean esas ollas y la llave de la alberca abierta otra vez. Volví otra vez y subí. Normal, la llave cerrada, las ollas de donde estaban. Yo dije, bueno, ya esto no es normal. Me bajé otra vez, eché pasador, otra vez normal, ya eché candado. Iba entrando otra vez a la pieza, o sea, entrando al cuarto otra vez. Y cuando, ¡pum!, me prendieron el equipo. Cuando yo, ¿qué pasó? Pero lo prendieron pero un volumen, el máximo que tenía. Y yo me volví y lo apagué. Iba otra vez volviendo a entrar al cuarto otra vez cuando, ¡pum!, otra vez me lo volvieron a prender. Y entonces, pues, no sé, yo toda la vida he sido, pues, grosero. Cometí el gran error de tratarlos mal. Me volví y lo apagué y se los desconecté y les dije, ahora sí prendan los granihueputas. Y me entré otra vez al cuarto. Y eso me cogieron esa casa, volaban las alcobas, las camas, las tablas las partían, los platos se caían, la nevera la cerraban a toda mierda, abrían las llaves del baño, abrían la lucha eléctrica. No, esa noche eso fue un descontrol. Arriba las ollas se le iban a desbaratar, ya nomás la terraza me caía encima. Yo, pucha, ¿aquí qué pasó? Claro, y yo al último, pues, normal, ya
no les puse más cuidado, lo único que hacía era arroparme pie a cabeza, la puerta ya no, eso me la tumbaban. Todo eso, esta noche sí fue de locos. Y así normal pasó la noche y tuve. Al otro día yo no me quedé ahí. Eso fue. Javier Núñez, buenas noches, bienvenido. ¿Qué historia nos quiere contar? Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenido. Pues Dani, historias hay muchas en la familia, pero la que más nos impactó fue, en la familia somos 4, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Y siempre han habido las dos caras de la moneda. O sea, a mi papá siempre le ha gustado el tema de la brujería, que le lean las cartas, que los baños y esas cosas. Y mi mamá es más de ir a la iglesia, a la misa y ese tema. Y mi hermana está en el punto donde dice, yo no creo en brujos, no creo ni en magia negra ni blanca, pero tampoco le creo mucho ni a la iglesia ni nada de eso, ¿sí? Mi hermana en el 2022 pues tenía una pareja, ya llevan como 4 años. Ellos se fueron de vacaciones para San Andrés, regresaron de San Andrés y ella le empezaron a salir en la piel como quemaduras. Entonces pues todos pensábamos que pues era algo dermatológico y ella en la empresa ya trabajaba para una multinacional y pedía mucho permiso pues para exámenes y todos los exámenes salían bien y o sea ella fue hasta los últimos médicos y nadie le daba como decimos nosotros con el chiste. El jefe de ella, el gerente de la multinacional aquí en Colombia, le dijo, mira, yo no me quiero meter como mucho en eso, pero yo antes yo he hecho de todo y yo llegué a trabajar con brujos. ¿Tú por qué no miras si de pronto es algo de brujería? Y ella dijo, no, yo no creo en eso debe ser algún problema de la piel. Entonces eso se le empezó a agudizar, ya eran los brazos, las piernas, las orejas, las mejillas, y le supuraba como agua sangre. Entonces ya para ir a trabajo ya iba con sacos que le cubrieran los brazos y los sacos se humedecían totalmente, o sea, mojados. Y empezó a tener muchos problemas con su pareja, con mi cuñado. Entonces ya ella al ver como esa situación se fue a vivir a donde una tía. O sea, le dijo a mi tía que si la recibía porque mi mamá se había ido a ir a España. Y entonces las cosas empezaron a complicarse, ya era el cuero cabelludo, ya eran las orejas y el jefe le dijo no, trabaja remoto hasta que te mejores y haz lo que tengas que hacer. Entonces mi tía como preocupada ella dijo no, ¿qué te parece si buscamos un sacerdote exorcista? Pues en la iglesia católica yo creo que la mayoría de las personas sabemos que están los sacerdotes como las profesiones. El médico, pero es especialista, no sé, en neurocirugía y bueno. En la iglesia católica hay lo mismo. Está el sacerdote común y corriente que imparte su misa y ya, pero también están los sacerdotes que son exorcistas. Entonces mi tía le dijo a mi hermana, vamos a donde un exorcista, pero el exorcista les dijo, no, yo no las puedo atender porque tengo muchas personas con agenda para atender, o sea, te tocaría lejísimos. Entonces ya fue empeorando
Y digamos que ya ella se asustó un día, que ella empezó como a sentir algo en el cuerpo raro y como que otra voz empezó a hablar por ella, ¿sí? Ella decía que ella sentía como si fueran como dos personas, ella y otra persona dentro de ella. Entonces ya buscaron otra vez el exorcista. Entonces ya el exorcista como al escuchar eso le dio prioridad. Entonces llamaron a mi mamá que viniera de España porque pues que para que la acompañara y todo eso. Y ella vino. Y mi hermana le dijo, vente de España, mamá, porque yo siento que yo me voy a morir. O sea, yo sé que tengo 2 meses de vida y me voy a morir. Pero tú, ¿cómo sabes eso? No, yo lo sé, le decía así. Entonces mi mamá viajó. Entonces yo le dije un día a mi mamá y a mi hermana, ¿puedo ir a visitarla? Y me dijeron, no puede venir. O sea, yo estuve 2 meses que no pude ir. Y un día yo iba en el carro y entonces yo hice una oración en el carro, pues le dije, Dios, pues tú diste la vida en la cruz por nosotros, que somos tus hijos, derramaste tu sangre, ayuda a mi hermana que salga de esta enfermedad, porque para mí en ese momento era una enfermedad. Transcurrieron los 2 meses y yo ya me pude ver con ellas y me contaron toda la historia y me dijeron, fuimos al exorcista. El exorcista vio a tu hermana y cuando la vio, dijo, efectivamente tú tienes un demonio. Y le hicieron como la primera sección de exorcismo y decía a mi mamá que pusieron pues velas y que las llamas de las velas llegaban hasta el techo, que quemaron el techo de la habitación de mi hermana. Y que el sacerdote mandaba las manos como al vientre de mi hermana, como cogiendo así, haga de cuenta como coger lodo y tirarlo, o sea, como coger y tirar al piso, y tiraba. Sí. Y ya luego dijeron, no, esto tenemos que hacer secciones de exorcismo más seguido. Entonces ya después que llegaron con el aceite exorcizado, con sal exorcizada, con agua bendita, y me dice mi mamá, eso era horrible. Me decía, las películas del exorcismo se quedan cortas con todo lo que nos pasó. Eso, se movían los armarios, se movían los nocheros. Dice, a tu hermana le cambiaba la voz, le cambiaba el color de la piel, le cambiaban los dientes, le cambiaban los ojos, todo. Pero había momentos donde decía mi hermana que cuando ese demonio llegaba, ella quedaba como en el limbo. Ella decía, yo empezaba a sentir un hormigueo en el cuerpo y cuando menos pensaba yo estaba, como decir, en un sitio oscuro donde yo no veía nada y no escuchaba, o sea, ya no, como que no dominaba el cuerpo y no sabía dónde estaba. Decía, yo miraba para todos lados y yo no sabía dónde estaba. Pero en ese momento estaba ocurriendo que pues que el espíritu las gritaba, ella se revolcaba, le tiraban pues la sal exorcizaba y el espíritu decía que se quemaba, que no le tiraran más eso, que se quemaba. Y en los momentos donde mi hermana estaba lúcida, es decir, en las mañanas que ella trabajaba virtual, ella decía, yo no sé, a eso de las 10 de la mañana me empezaba el hormigueo y se transformaba. Entonces el exorcista le dijo, mira, lo que está pasando es lo siguiente, porque pues él al principio no les dijo qué estaba sucediendo. Dijo, lo que pasa es que hay un brujo que lo contrató una persona y yo veo ese brujo que le hace 2 sesiones en el día.
¿Y qué sesiones es? Dice, a usted le hicieron un muñeco, le hicieron un vudú igualita a usted, ¿sí? Y lo que hace él es que él coge ácido y se lo vacía al muñeco. Por eso es que tú tienes las piernas así, tienes el cabello así. Mi hermana se quedó calva, ¿sí? Ella tenía su cabello largo hasta la cintura, se quedó calva. Las orejas, entonces dije, es porque él le vacía un ácido a ese muñeco. Y para que eso funcione, el brujo tuvo que haber incorporado a ese muñeco un demonio. Y al incorporárselo a ese muñeco, te lo incorporó a ti también para poder que lo que le haga al muñeco te suceda a ti, ¿sí? Entonces, ya luego en otra sección de exorcismo, porque como ya el brujo lo hacía constantemente en el día, entonces digamos que tenía muchos episodios en el día. Entonces los sacerdotes exorcistas le dijeron a mi tía, a mi mamá y a mi hermana, le dijeron, te vamos a entregar unas espadas espirituales que tú no las van a ver, pero ustedes las tienen. Entonces yo le decía a mi hermana, ¿unas espadas espirituales? Dijo, sí. Dice, yo no me creía mucho el cuento, pero pues yo recibí las dichosas espadas espirituales. Entonces dice ella, yo al otro día estaba trabajando cuando yo empecé a sentir un hormigueo en la pierna izquierda y ella dijo, sí, demonio, vas a venir a molestar, pues yo acá tengo una espada y te la voy a enterrar. Mi mamá estaba en la cocina, entonces mi hermana cogió con la mano como si estuviera empuñando una espada y se la enterró pues en la pierna izquierda. Y mi mamá desde la cocina escuchó a mi hermana gritar, pero no en el grito de ella, sino en el grito de ese demonio, ¿sí? Mi mamá dijo, ¿qué pasó? Y se fue, y claro, y dice mi hermana, yo le estaba dando espada, y yo le decía, ¿y tú sentías la espada en la mano? Así, yo no la veía, pero yo la sentía, y cuando apuñalaba, sentía, y me dolía. Y entonces llamaron, hicieron otro exorcismo y con las espadas la apuñalaban, o sea, invisiblemente a mi hermana, pero mi mamá decía, yo sentía como si estuviera apuñalando a alguien, cortando a alguien. Luego el sacerdote dijo, no, tienen que ir a la iglesia. Y mi hermana llegaba a la puerta de la iglesia y no era capaz de entrar. Ella sentía que se estaba quemando, o sea, que se quemaba. Y decía, no, yo me tengo que ir, yo no puedo estar aquí. No soporto estar en la misa, no soporto estar aquí en este lugar. Y se devolvía. La casa de mi tía es de 2 pisos. En el primer piso vive otra tía, pero la tía de abajo no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Entonces ella un día como de chismosa subió por las gradas y iba por ahí a la mitad de las gradas y dice mi mamá que mi hermana en la voz de ese demonio le gritó y le dijo, lárgate de aquí que no te queremos aquí. Y mi tía, la que estaba ahí en el exorcismo, iba a salir del cuarto porque le dio miedo. Y entonces ya ahí cambió la voz de mi hermana otra vez y le dijo, no salgas, porque en la puerta hay unos demonios esperándote, quédate aquí. O sea, era como intervalos, donde era ella misma y intervalos donde no era ella, ¿sí? Entonces, y eso se mejoraba unos días, pero si mi cuñado le mandaba rosas o le hacía una llamada telefónica, se ponía mal otra vez. Ella se mejoraba y cualquier contacto así no fuera directo con él, se ponía mal. Entonces, ya un día
el sacerdote exorcista le dijo, compra un velón grande, por ahí de 20 centímetros. Ese velón lo vamos a exorcizar y cuando ese velón se culmine, o sea, se termine el velón, en ese momento Dios ya va a expulsar ese espíritu porque está herido, está cansado porque él decía que los exorcismos son unas batallas espirituales. Entonces que tanto como ellos estaban cansados, que el demonio también estaba cansado y que estaba herido y estaba cortado, estaba pues ahí amarrado. Y ya a lo último le decían que no, que se tenía que regresar de donde lo trajeron para ese trabajo, que se regresara a sus dueños. Efectivamente, cuando se iba a terminar el velón, ese día fueron a misa y mi hermana está ahí en la misa, y cuando pues el sacerdote eleva la hostia, pues que está bendiciendo pues la hostia y el vino, mi hermana cae desmayada. En el momento que cae desmayada, el templo se queda en silencio y dice mi mamá que se escuchó como por la mitad del templo, como si corriera un cerdo gritando, así como cuando lo están asesinando o cuando lo van a asesinar, a sacrificar, que salió corriendo por todo el templo. Y al frente de mi hermana había un señor grande, como de 2 metros, corpulento, y ese señor se cayó desmayado también. Y en ese momento a mi mamá le llegó una hoja en la mente, le dijo, ya tu hija está bien. Y ya en la última sección con el sacerdote le dijo, no se preocupen que Dios y la Virgen María les dice que el cabello, la piel, porque es que de verdad la piel de ella parecía la película de Deadpool, así, o sea, parecía quemada, o sea, como si hubiese salido un incendio, sin cabello, y todo. Entonces dijo, todo se va a regenerar, el cabello, la piel, todo va a ser como si no hubiese ocurrido nada. A mi hermana le tuvimos que botar la cama, le tuvimos que botar la ropa, le tuvimos que botar todo, porque todo estaba contaminado de eso. Todo. Inclusive tuvo que irse de donde mi tía, porque todo eso había quedado. Cuando yo fui, yo veía cruces en las paredes, en el closet, yo veía las paredes quemadas hasta el techo, y yo, pero ¿qué pasó aquí? Y decían, no, es que las velas, por muy pequeñas que fueran, se encendían las llamas como si fueran un soplete hasta el techo. Y verdad, efectivamente mi hermana se fue recuperando, ya la piel le volvió a la normalidad, el cabello le volvió a crecer normal. Entonces, y una de las noches del exorcismo, que fue la noche que yo iba en el carro y dije esas palabras en oración, me dice mi mamá, y una noche fue muy raro porque ese demonio empezó a hablar y decía, yo no soy tu hijo, tú no diste ninguna vida por mí en ninguna cruz, porque yo no soy un alma, no soy nada, yo soy un demonio. Tú diste la vida por tus hijos, por los humanos, no por mí. Entonces mi mamá dijo que eso fue muy raro, porque pues en ese momento del exorcismo no estaban hablando de eso. Y yo le dije a mi mamá, no sería un día que yo iba en el carro y yo estaba diciendo justamente eso. Y eso fue muy coincidencial. Entonces yo le decía a mi mamá, pero el exorcista no les dijo
¿quién hizo eso? O sea, porque hay gente tan mala que llegan a buscar un brujo y hacer esas cosas. Y el jefe de mi hermana me decía, yo cuando trabajé con los brujos tienen las dos facetas. Cuando van a trabajar en serio, yo no podía estar ahí. Y cuando era chaparanza, o sea que era mentira, que engañaban a la gente, pues yo sí podía estar allí. Pero ellos utilizan la maldad de verdad o simplemente engañan a la gente. Entonces, pero dice, la maldad existe, me decía él. Entonces yo le preguntaba y le cuestionaba mucho que si yo le decía, pero el sacerdote no les dijo, y mi mamá era, no, él no nos dijo. Y un día yo me acosté a dormir y me soñé con la persona que le hizo el daño a mi hermana. Y yo dije, pues tan raro. Entonces yo la vi, la persona, yo dije, una chica gordita, rubia, o sea, la descripción, o sea, como si yo la estuviera viendo ahí de frente. Entonces yo llegué y llamé a mi cuñado como a las 8 de la mañana. Le dije, ven, ¿tú conoces una persona así? Él me dijo, no, yo no sé quién es. Y yo, tan raro. Entonces ya yo le seguía insistiendo a mi mamá. Entonces ya mi mamá un día me cansaba de que yo le insistiera, me dijo, no, el exorcista sí nos dijo quién fue la persona. Y entonces yo le dije, ¿y quién fue? Dijo, la exnovia de tu cuñado, del novio de tu hermana. Y yo le dije, ¿y cómo es ella? ¿Cómo es la exnovia de él? Entonces me dijo, rubia, gordita, me la describió. Y yo le dije, yo sí sabía que era ella. Y me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, yo en un sueño vi esa persona, pero yo a esa persona no la conozco. Y las características de la exnovia de mi cuñado que ustedes me están dando coinciden con la persona del sueño. El caso tal es que mi hermana en un momento dado, bueno, pasó todo y pues ellos muy enamorados, entonces dijeron, no, pasó todo, volvamos a la normalidad, el noviazgo normal, porque estuvieron todos esos 2 meses separados. Pero el hecho de que ellos trataran de volver, ella volvieron y le salieron, no como antes, pero pequeñas como llagas en el cuerpo. Y ella fue y le preguntó al exorcista, ven, pero yo no estoy curada, ¿yo por qué? Entonces le dijo, no, es que tú ya no puedes estar con esa persona. Tú estás curada, pero vas a estar curada mientras ya no estés con él. Si tú te quieres morir, te envuelves con él y vuelve el problema. O sea, porque queda como una marca, pues algo que del todo no se cura. ¿Qué historia la que nos ha relatado nuestro amigo Javier Núñez, que tenía yo ahí un retorno extraño con la llamada de él, pero qué fuerte, ¿no? Bueno, la historia eso fue en el año 2015. ¿Sí se escucha bien? Sí, adelante, por favor. Bueno, eso fue en el año 2015. Resulta que, pues, como todas personas, he visto documentales de sectas satánicas, de, bueno, todos estos temas. Y en octubre del 2015, pues yo, un día, con todo mi corazón, así como se dice, yo no soy practicante de ninguna iglesia, de religión. Le pedí a Dios que por esas personas que están, porque sí creo que hay una fuerza del mal y otra del bien, ¿no? Yo le pedí a Dios que pues por esas sectas, por esas personas que salen, porque ellas sacrifican mujeres, animales, todo eso. Y bueno, me acosté a dormir normal. Cuando de un momento a otro, como a las 3 de la mañana aproximadamente,
yo me desperté y no me podía mover, estaba tiesa, totalmente, pero despierta y consciente. Al frente había una figura como una especie de bufón con cachos, digamos, las personas podrían decir que era el demonio, digámoslo así. Después yo investigué, pues después de ese suceso, y era uno de los de la jerarquía del mal, ¿no? Entonces, en ese momento, pues lógicamente yo me asusté. Él de un momento a otro se comenzó, o sea, era riéndose, pues yo no me podía mover, pues, o sea, obviamente despierta, pero con el cuerpo paralizado. Y era riéndose y cogí una tabla y sentí como si mi espíritu reventara, o sea, como si saltara mi espíritu hasta el techo, como si yo hubiera saltado hasta el techo, pero lógicamente mi cuerpo estaba paralizado, o sea, no me podía mover y volví, entré otra vez, digamos, el alma, podríamos decirlo así, a mi cuerpo. Y en ese momento, lógicamente, yo estaba asustada, entonces pues yo le pedí a la Virgen, porque creo en la Virgen, a pesar que no asisto a la Iglesia Católica ni nada de eso, que hay cosas que creo, otras que me parece que son correctas y otras que no. Y en ese momento le pedía mucho a Dios y o sea, obviamente ya me pude mover y se desapareció ese personaje visitante. Lo más curioso de todo es que mi esposo, que estaba conmigo, él dijo que él sintió en ese momento, bueno, cuando yo ya digamos que pues me pude mover, porque yo estaba despierta, no fue parálisis del sueño ni nada, me pude mover. Lógicamente yo estaba asustada y claro, yo pues me moví con susto y mi esposo me dijo, ¿qué pasó? Porque él dice que él estaba durmiendo profundamente y sintió que algo lo sacaron del sueño. O sea, él dice, a mí me sacaron del sueño. Nunca he tenido experiencias de esas porque él nunca, pero fue algo muy misterioso y digamos, yo no puedo decir que estaba soñando ni nada porque mi esposo tuvo esa experiencia. Y yo le dije, me asustaron, o sea, yo le dije, él me dijo, ¿qué pasó? Me asustaron y pues eso es lo que les puedo compartir así rápidamente. Gracias, señorita Lucía, por compartir su historia. Nos vamos acercando a la medianoche y estaba alguien más en espera. Diego Triple X, buenas noches, señor. Bienvenido. ¿Qué nos quiere contar usted para cerrar esta noche? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí se escucha bien ahí? Perfecto, adelante, Diego. Listo. Bueno, la historia es un poco rápida como para no cogernos del tiempo. Es muy reciente, de hecho está pasando este año en el edificio donde yo estoy viviendo. Soy como el preámbulo, yo vivo en Bucaramanga y es un edificio que es relativamente nuevo, ¿sí? Se entregó como en el 2021 toda la construcción. Resulta que acá en el edificio han empezado a pasar cosas que no solamente las hemos notado nosotros, que yo vivo con mi mamá y con mi hermano, también varios residentes, incluso hasta los niños de acá del edificio han notado. Y pasó una noche que un portero, que es el turno que se queda toda la noche, él dijo que había visto una mujer en el piso 5 y la mujer pues estaba parada enfrente del ascensor, pero la mujer que no pedía el ascensor, ni subía ni bajaba, así, una persona ahí parada enfrente del ascensor. Listo, él a la mañana siguiente le preguntó al otro portero, le pidió las cámaras, cómo puede revisar las cámaras porque era un portero nuevo acá. Él dijo, pues yo no conozco a esa señora, nunca la he visto, ni entró ni salió, no sé si es alguien del piso 5. Cuando fueron a revisar las cámaras, no había absolutamente nadie y el portero dijo, yo vi una mujer a esta hora y la mujer estaba ahí y de un momento a otro, sí, no la volví a ver más en la cámara. De hecho, pues si quieres, creo que el video el portero lo subió, el otro más joven lo subió en TikTok, si gustas pues te lo paso más tarde para que lo revises. Sí se ve la bruma, sí se ve como unos puntos de color rojo
en la grabación y unos píxeles en donde dice el portero que estaba parada la mujer. Al mismo tiempo, de hecho, habían colocado unos letreros de aviso de parte de administración de que los niños por favor no jugaran en el ascensor, porque de hecho esos días estuvieron haciendo demasiado mantenimiento, porque el ascensor se varaba a la madrugada, se varaba a mediodía, se varaba todo el tiempo, la gente pues le tocaba los pisos superiores estar sube y baja escaleras. Entonces empezaron a decir que era que los niños le estaban dañando, que porque saltaban, que porque esto y aquello. Resulta que un día pues aquí mismo en TikTok estaba revisando unos videos, ¿sí? De cosas paranormales, y muy casual salió algo que llaman el juego del ascensor. Entonces es una cosa como en teoría muy inofensiva entre comillas, pero que sirve como portal. Lo que explicaban en ese video era que sirve como un portal para atraer espíritus. Entonces sí me causó como mucha curiosidad y empecé como a pensarlo. Y dije, esto que estaban diciendo, porque si había niños que, no entiendo por qué había niños a las horas de la madrugada jugando por ahí en los pasillos. Y tú sabes que pues los niños ven todo en TikTok y lo quieren hacer. Entonces, sí creo, me atrevo a pensar que estos niños como tratando de imitar estos juegos, y así como de pronto en su momento lo que fue la ballena azul o randonáutica, que también parecieran inofensivos, pero sí, es casi como jugar con la ouija o hacer invocaciones, pero de una forma que pareciera inocente. Entonces, por ejemplo, se han escuchado ruidos. Yo, de hecho, aquí mismo en Bucaramanga hay un grupo paranormal en lo que es la UIS, y con ellos también contacté, pues les mostré el video. Se han escuchado ruidos de un momento a otro. Acá en la madrugada se escucha como si estuvieran cerrando el tanque de la basura y es muy fuerte el ruido. En lo que son los sótanos, el portero cuando va a hacer las rondas dice, yo escucho gente que habla a la madrugada, cuando pues hay muchos que están durmiendo, se escuchan risas, se escuchan pasos, se escucha también personas como murmurando, y de hecho una vez yo hice como el chiste como, no, de pronto aquí hay un cementerio indio, sí, como haciendo alusión a Diego, lo que era la película tengo de... 20 segundos. Uy, dale. Bueno, el caso es que aquí en donde estaba el edificio aparece en Google Maps que antes era una funeraria, porque pues una amiga hizo el recorrido, porque no conocía la ciudad bien, entonces hizo el recorrido. Si uno busca la dirección directa del edificio, aparece el edificio, pero si uno hace el recorrido por Google Maps, aparece una funeraria de hace años. Entonces, el caso es que creería yo que hay un portal abierto, que estos niños pues lo dejaron abierto y desapareció una mujer en el piso 5. Y si buscas lo que es el juego del ascensor, coincide totalmente con lo que te estoy diciendo. Entonces sí creo que estos niños hicieron por harto de inocencia algo que dejó abierto aquí un portal en el edificio. Y pasan cosas. Muy bien, Diego. Una vez intenté hacer el juego del ascensor y me gané, fue un chancletazo del vigilante por estar jodiendo con el ascensor.